Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Memorias de mi Tierra, otra semana más para recordar nuestro pasado histórico. Osvaldo, ¿cómo era ese pasado histórico que tanto nos marca, de alguna manera, en fines del siglo XIX? Bueno, indudablemente que en esa época la colonia francesa, la colonia fundada por Rodolfo Islet en 1884, era el ícono o era la que hacía participar a toda la gente que venía a San Rafael por esos años. Entonces, en este momento lo que nos interesa es más o menos graficar así mentalmente, retrotraernos a través de los años, a esa época de cómo eran las paredes, cómo sería, supongamos, un paraje que se llamaba Los Maitenes. Los Maitenes se llamaban así por las plantas, habían plantas de maitén que se crían en la Patagonia, y alguien los trajo acá y los plantó ahí en esa zona, y por eso se conocía como Los Maitenes. Pero vos tenés algo que decir de dónde estamos. Claro, justamente a propósito de los maitenes, hoy estamos visitando a Susana García, hija de uno de los primeros pobladores de los maitenes, Belisario García. Susana, muchísimas gracias por recibirnos. La agradecida soy yo por haberme invitado para recordar cosas tan bellas que nos hizo vivir mi padre. Así que se las voy a contar, a ver si les gustan algunas. Con todo gusto, Susana. Mi padre vino de Mendoza en el año 1893, más o menos. De acá empezó a recorrer, conocer gente, y le propusieron que fuera a conocer un lugar en las paredes, en la parte más interna de las paredes, donde no llegaba agua, donde no había nada. Ya se había intentado varias veces colonizar, pero se había fracasado. Parece que eso mismo le dio un golpecito a él y quiso ir allí. Lo tomó como un desafío. Un desafío único, y fue para allá. Bueno, con lo que les voy a contar van a ver si él fue feliz ahí y logró algo, o se tuvo que venir con las manos en los bolsillos sin nada. Papá, llegando a esas tierras muy secas, lo primero que pensó es en canal, llevar agua desde el río Diamante. Así fue como habló y trató con gente, se logró, se hizo un canal. Bueno, después las tierras ya con agua, fue otra cosa, ya se fue desmontando todo el campo, varias hectáreas, no me acuerdo en este momento cuántas eran, se compró y ya empezó a traer árboles, a cortar el viento, como se dice actualmente. Antes se decía así, vamos a cortar el viento, y se hacían alamedas. Las alamedas se llamaban trincheras porque eran dobles. Casi siempre se hacía una de un lado, el agua en el medio y la otra del otro lado, con los álamos, porque el álamo es muy buena frontera para los fuertes vientos que era lo que más azotaba en esa región. Eso le permitió poder empezar a cultivar. Se cultivó, fue bellísimo. Después ya se habían mandado 3 personas antes que él para cultivar todo eso, y siempre era la negativa, lo imposible, más que todo por los vientos. Entonces, lográndolo esto, empezó a crecer, ya le gustó a mi papá ahí, ya empezó a hacer su casa, los terrenos no eran parejos, se emparejó todo, pero la casa la hizo en un terreno con varios niveles. Así que la casa tenía una parte en alto, escalinata, se bajaba a otra parte, y en la escalinata
a los patios. Ahora, Susana, Muy perdón, linda. sí, ¿qué tipo de cultivo comenzó? Los cultivos que se empezó, como en todos lados cuando se empieza, es por los pastos. Se empezó con los pastos para que la tierra fuera adquiriendo fuerza y asentándose. Después ya hizo viñedos, él hizo viñedos, hizo su linda bodega. Después de ahí estaba la estancia, porque la finca que le digo yo, si tuviera papá se enojaba, porque esa era la casa donde vivía con sus 7 hijos y con mamá, que mamá para él era una hija más. Nunca la dejó hacer nada, siempre él era mayor que ella, así que la atendía como nos atendía a nosotros. Se casó muy jovencito también su padre con su madre. No, él le llevaba 15 años a mi mamá. Ah, bien. Él tenía casi 30 años y mi mamá de 14 para 15 cuando se casó. Mamá había ido a las monjas, así que tocaba el piano muy bien, tocaba el arpa, tocaba guitarra, violín, todos esos instrumentos, arpa también. Había en mi casa, ahí estaba la sala de música. Ahora, Susana, por esa época, a don Belisario tuvo esta intención de inventor junto con el señor Pesano, que eran muy amigos. ¿Por qué no nos cuenta cuál era lo que ellos inventaron? La finca. En la finca teníamos todas las comodidades que puede disponer hoy, con todos los adelantos, la gente. La teníamos en aquel entonces, hace muchos años. Estoy hablando más o menos del año 1935, 34 y antes. Teníamos luz eléctrica, agua corriente. Mi papá inventó una rueda hidráulica, porque como pasaba el canal, que le digo yo, el Frugón y Marco, por la casa, él dividió el canal, lo puso que fuera una parte para un lado y otra parte que pasara de largo. Pero lo cerró el canal a ciertas horas, ponía con unas cadenas, unos tablones muy grandes, verticales, en unos rieles que habían hecho. Eso lo inventó con el señor Pesano, que es el abuelito, no me acuerdo su nombre, pero es el abuelito del decano de la UTN. El abuelito de él era el amigo de mi papá y con él inventaban cosas. Entonces inventaron esa rueda. Entonces en la noche, que nadie necesitaba agua, se ponían esas compuertas, con unas cadenas, 2 hombres de cada lado, bajaban, que estaban todo eso, bajaban con cadenas, esas compuertas, y eso hacía como tapón para el canal. El canal se empezaba a llenar, pero siempre corría agua, no dejaba sin agua. Un par de horas, con un par de horas ya estaba bien. Entonces, al par de horas que estaba todo eso lleno, para la rueda había también una compuerta chiquita, pasaba por un espacio del ancho de las aspas de la rueda. Ahí la levantaban esa compuerta y venía el agua con una fuerza terrible y hacía andar esa rueda enorme. ¿Y eso producía la electricidad? Y eso tenía un eje, ese eje tenía unos rodillos grandes así, que daba fuerza a unos poleas que daban vuelta con un dínamo que estaba, y ese dínamo producía con esa fuerza la electricidad. Qué bien, ¿no? Susana, un segundito, vamos a ir a una pausa. Perfecto. Y perfecto. Ya retornamos, ¿sí? Auspician este programa. Comerco saluda a los inmigrantes que labraron esta tierra. Yesos Valle Nevado.
adhiere a nuestra identidad histórica. Cooperativa Vitivinícola Gush Limitada. Inmigrantes, sinónimo de coraje. Honorable Consejo Deliberante, saluda al pueblo de San Rafael. Hospital Español del Sur Mendocino. Conocer los pioneros para no olvidar nuestros orígenes. Termoplástica San Rafael. Nazca Obras Civiles, a la vanguardia en construcción. Casa Codó, 105 años, junto al pueblo de San Rafael. Sociedad Española de San Rafael, presente siempre en la historia de nuestra ciudad, desde los inicios en 1910 y creciendo hacia el futuro. Que cada año crezca la riqueza cultural de nuestro pueblo. Adhiere Municipalidad de San Rafael. Gestión Emir Félix. Gracias, Sur Mendocino, por confiar y elegirnos. Es un compromiso redoblar día a día nuestro esfuerzo para obtener la mejor calidad de nuestros productos. Rina Pollos, calidad avícola garantizada. Interesante charla con Susana García. Realmente 91 años y una envidiable memoria. Susana, su padre también, además de ser un comerciante muy próspero, también tenía una función social importante, ¿no? Él tuvo una escuela en la propiedad, ayudaba a los peones del campo, siempre sin dejar de desatender a la gente que lo rodeaba, ¿cierto? Sí, sí, sí. Él tenía mucho respeto por sus empleados, mucho respeto. Jamás le gustaba que anduvieran mal vestidos, sino siempre tenían que venir bien limpiecitos, bien prolijos cuando venían a hablar y cuando con él o cuando iban a trabajar también. Pero él los atendía a ellos. Él cuando generalmente cada 25 hectáreas él tenía una familia en eso. Le hacía la casita, le hacía los muebles, rústica, había una carpintería. Una carpintería en la casa, había hombre que trabajaba, le hacía la silla, la mesa, la cama, si necesitaba 2, 3 camas, lo que sea, se la hacía así rústica. Y le daba la casa ahí a la gente que viviera. Según si era buen trabajador y gente que podía seguir en la finca trabajando, porque gente que rendía como trabajador, él les regalaba un terrenito de 1 hectárea. Hay gente todavía ahí, como yo, así vieja, hijo de la gente que trabajaba la finca. Y estudio también les dio, ¿no? Había una escuela dentro de la estancia. Sí, después fue pasando el tiempo y ya se fue haciendo la finca más grande, ya la gente fue teniendo familia y las familias se fueron haciendo más grandes. Entonces el papá vio que había niños, que era necesaria una escuela, ahí no había nada. Entonces él hizo un censo
de todos sus empleados, de los niños que tenía con edad escolar. No un grado de 20 alumnos, de 30, no, un grado a lo mejor de 30 niños, pero iban 2 a infantil, 3 a cuarto, 3, en un grado. Sí, sí, sí. Así que lo logró, lo hizo, mandó a inspección de escuela y se hizo, él regalaba al director que viniera la estadía en mi casa. Él estaba en la casa, no tenía que pagar nada, con tal que le diera a los niños de su empleado el leer y el escribir. ¿Cómo le fue a usted? Todos recordamos que en el año 29 fue el terremoto de Villatuel. ¿Ustedes lo sintieron también? Sí, sí, sí. Mi casa, la finca es de 2 plantas. La planta alta es muy grande, pero una sola habitación, donde era la parte, el atelier, le decían mis hermanas mayores. A una le gustaba pintar y tenía las cosas de pintar. La otra le gustaba la fotografía y tenía todas las cosas de las fotos, revelaba ella y todo. Así, así era la pieza de ella. Y la escalera salía del escritorio de mi papá. El escritorio muy paquete, muy fino, muy linda. Y la escalera era en forma de caracol. Y toda era de bronce. Así que había que limpiarla todos los días para que tuviera brillante, porque si no el bronce se pone negro feo. Así que era una cosa brillante. Y la puerta del escritorio de mi papá, eso estaba en la parte más alta, daba a la sala de música y comedor, que era ese grande que le digo, porque mi papá a la tarde no le gustaba, el atardecer le era chocante. Entonces la mamá tocaba muy bonito el piano, nos llamaba a todos a escuchar, mamá tocaba el piano y él se sentaba a escucharla. Qué lindo. Y en ese, de lo que contaba del terremoto, ¿cómo fue? ¿Usted escuchó? Mire, el terremoto, yo me acuerdo que a mí me tomaron de la mano y me sacaron porque tenía parque la casa así era el frente y en el otro frente, como le digo, tenía frente para todos lados, era allá abajo y era todo un jardín muy lindo con plantas con hoja no caduca, con hoja perenne. Tenía el magnolias, tenía el laurel japonés, muchas plantas grandes, pero con un perfume, un exquisite, un parque muy, muy precioso tenía ahí. Entonces corrimos para ese parque. Y ahí nos quedamos mirando la casa. Yo me acuerdo sentirla comentar a la mamá, ay, que se cae. Porque la parte de arriba de la casa dice que se hizo así y volvió otra vez a su lugar. No sé, se cayeron muebles, todas las cosas, pero la casa no se rompió. Quedó nada, intacta. absolutamente nada. Vamos a ir a otra pausa. Muy linda charla, Susana. Muy linda charla. Gracias, muy amable. Pausa y ya regresamos con más Memorias de mi Tierra. Casa José Chiabranto, distribuidor oficial SKF. Farmacia Bayofet felicita a los inmigrantes y pioneros que engrandecieron esta tierra. Baterías Toledano, San Rafael, pueblo con coraje. Sindicato Trabajadores Industria de la Alimentación felicita a los pioneros por su trabajo y esfuerzo. Nazca Obras Civiles, a la vanguardia en construcción. Colegio Maristas, apoyando esta gesta cultural.
Hospital Español del Sur Mendocino. Conocer los pioneros para no olvidar nuestros orígenes. Honorable Consejo Deliberante, saluda al pueblo de San Rafael. Cooperativa Vitivinícola Gush Limitada. Inmigrantes, sinónimo de coraje. Comerco. Saluda a los inmigrantes que labraron esta tierra. Llantas, cubiertas, primeras marcas, calidad y servicio. LM Neumáticos. Bien, ustedes saben que la intención de este programa esencialmente es también conocer la historia de familias de pioneros, de inmigrantes, y yo creo que este programa es realmente muy entretenido. Y Susana, un aplauso aparte, Osvaldo, por la manera de contar las cosas. Y cómo nos asombra, ¿no es cierto? Porque hemos hecho algunas historias de pioneros, de familias de pioneros, y cada vez nos asombran más nuestros abuelos, nuestros pioneros, o los hijos de pioneros. Entonces, aquí en ella hemos tenido un relato de lo que fue San Rafael. Lo que nosotros queremos hacer es que toda esta generación que vivimos, buscamos que conozcan cómo era San Rafael. Hace más de 100 años atrás o de 90 años para atrás. Y entonces, porque hay que sacarlo del olvido a todo esto, desenterrarlo un poco, para que así como hace Susana, les enseñe a los de nuestra generación o generaciones más jóvenes cómo era San Rafael. Sin duda, sin duda. Sin duda alguna. Susana, para finalizar, primero le agradecemos infinitamente que nos haya recibido nuevamente. ¿Qué le dejó su padre? ¿Qué recuerda o qué enseñanza le dejó? De mi padre, lo que más recuerdo de mi padre es el cariño que nos ha tenido a todos los hijos. El respeto que él tenía por nosotros para que nosotros, sin darnos cuenta, se lo devolviéramos a él. Qué triste ver ahora un hijo que insulta a un padre, un hijo que no le hace caso al padre. Nosotros siempre hemos obedecido, siempre hemos estado en el montón que hemos estado en armonía. Nunca hemos tenido una pelea. Yo con mis hijos tampoco, con mis nietos, todos estamos juntos, nos gusta juntarnos siempre. Mi hija vive en Mendoza, viaja para domingo por medio para estar conmigo. Mi hijo viene que trabaja en el sur, cuando viene me busca para pasar con su casa y estar todo el día con él. Claro. Somos muy, pero nos respetamos mucho. Añora Yo esa... no soy capaz de insultar a un hijo, ni faltarle al respeto mirándolo mal, no. El cariño, la bondad, el respeto. Es decir, No, que esa es la riqueza todo. más grande que le dejó su papá. Eso fue que lo más hermoso. El respeto por el semejante, el respeto. Yo respeto a toda la gente, a toda la gente trato de ayudarla y de darle algo, a todo. Pedir algo y recibir algo no me interesa. Yo doy así, con la mano así, no doy con la mano así doy. Muy lindo. Así soy y así era mi padre. Susana, eso es lo que me ha dejado. Muchísimas gracias. No hay de qué, ustedes se la merecen y muy feliz me han hecho por haberme invitado para hablar de mi familia. Eso es muy grande para mí. Le agradezco es un muchísimo. premio que me voy a llevar al otro lado, allá. Usted nos ha enseñado muchas cosas. Sin duda alguna, Osvaldo, Sí. de estas
generaciones realmente uno día a día hay que aprende, valorarla, y hay que valorarla, hay ¿no? que valorarla, sí, hay que valorarla porque nos ha enseñado mucho y nos deja enseñanza no solamente a nosotros, sino a nuestros televidentes. Nos enseña Deja un mensaje. Deja un mensaje. Claro. Vamos al último bloque de Memorias de mi Tierra, entretenidísima charla con Susana García, hija de Belisario García, uno de los pioneros aquí en San Rafael. Ya regresamos. Casa Codó, 105 años, junto al pueblo de San Rafael. Colegio Maristas, apoyando esta gesta cultural. Termoplástica San Rafael. Sindicato Trabajadores Industria de la Alimentación. Felicita a los pioneros por su trabajo y esfuerzo. Baterías Toledano. San Rafael. Pueblo con coraje. Farmacia Bayofet. Felicita a los inmigrantes y pioneros que engrandecieron esta tierra. Casa José Chiabranto, distribuidor oficial SKF. Yesos Valle Nevado, adhiere a nuestra identidad histórica. Sociedad Española de San Rafael, presente siempre en la historia de nuestra ciudad, desde los inicios en 1910 y creciendo hacia el futuro. Llantas, cubiertas, primeras marcas, calidad y servicio, LM Neumáticos. Gracias, Sur Mendocino, por confiar y elegirnos. Es un compromiso redoblar día a día nuestro esfuerzo para obtener la mejor calidad de nuestros productos. Rina Pollos, calidad avícola garantizada. Se nos terminó el tiempo. Entretenidísima entrevista con Susana García. Los dejamos hasta la semana que viene con más Memorias de mi Tierra. Que Dios los bendiga.